2, 3. Venimos todos con gusto. Sí. Buenas tardes a todos y a todas, padres de familia, mamás que en esta tarde calurosa nos acompañan, nos honran con su presencia. El día de hoy nos hemos reunido para celebrar a todos los maestros y a las maestras de nuestra escuela primaria. Y también unos invitados que por aquí están, todos bienvenidos a este sencillo pero significativo programa. Ser maestro es transformar vidas con conocimiento, compromiso y convicción. Hoy rendimos un sincero homenaje a quienes con vocación y entrega dedican su vida a educar y formar corazones. Maestros, maestras, gracias por inspirar, educar y guiar a nuestros niños, a nuestros nietos. Sean bienvenidos a este sencillo pero significativo programa. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos los maestros y a las maestras que en esta tarde nos acompañan. Vamos a seguir con nuestro programa. A continuación tenemos a la presidenta de Padres de Familia, a la enfermera Alma Elide Felipe Félix, quien viene a dar unas palabras alusivas a los maestros y a las maestras. Buenas tardes, tengan todos ustedes, maestros de las diferentes instituciones, supervisor de la zona escolar 038. Es un verdadero honor y privilegio darles la más cordial bienvenida a este evento. Hoy nos reunimos para celebrar, reconocer y agradecer la invaluable labor que realizan cada día en las aulas. Ustedes no solo transmiten conocimientos, son guías, mentores e inspiración para nuestra comunidad. Como bien se ha dicho, un maestro trabaja para la eternidad y el impacto de su esfuerzo moldea el futuro de nuestra sociedad. Sabemos que su profesión requiere paciencia, dedicación y una enorme vocación de servicio. Aprovechamos este espacio para compartir experiencias, recargar energías y fortalecer los lazos que nos unen como un equipo. Gracias por su compromiso constante con la educación. Espero que disfruten de este día y que las actividades que hemos preparado sean de gran provecho y celebración para todos. Sean bienvenidos y muchas felicidades. Fuertes los aplausos para los maestros y las maestras que el día de hoy están celebrando su día. Ser maestro no es fácil, ser maestra tampoco, porque día a día hay grandes metas que cumplir. A continuación, tenemos las tradicionales mañanitas interpretados por los alumnos de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río. Pedimos a la conductora Diana Itzel Felipe Juárez que nos apoye para organizar las tradicionales mañanitas dedicados a todos los maestros y a las maestras de nuestra localidad. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama.
Vamos a pedir a los alumnos o a las mamás que pasen a entregar los regalos, los detallitos por ahí a los maestros, el abrazo de oso, de osa, ahí con sus maestros. De manera ordenada, por favor. y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Claro que sí, que se escuchen fuertes los aplausos en esta tarde para la festejada que hoy muy felizmente cumple un año más de vida. Vamos a continuar con más de los temas de ambiente para ustedes hoy en esta tarde. Esto es el trío Cazador Huasteco. De parte de doña Silvia, por ahí la cervecería La Cava, para todos los amigos que nos acompañan. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. A todos los maestros y maestras, muchas felicidades hoy en su día, 15 de mayo del 2026. El Día del Maestro y el Día de la Maestra y el Maestro en México se celebra desde 1918. Hoy reconocemos a quienes dejan huella todos los días dentro y fuera del salón de clases. Gracias por enseñar, inspirar y formar generaciones que construyen el futuro de nuestra comunidad, de nuestro ejido, de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. A continuación, tenemos una poesía titulada Al Maestro, a cargo de la alumna de tercer grado, Sandra Itzel Melitón González. Pedimos a la niña que pase aquí al micrófono para que dirija esta bonita poesía para sus maestros y maestras de nuestra localidad. Qué linda está la mañana en que Poema al maestro. Maestro, que con tu sabiduría nos has apoyado, tu conocimiento siempre nos has brindado. Gracias, maestro, por tú nos has educado poco a poco con cada lección. Nos has enseñado a leer y a escribir con cada tema. Nos has hecho crecer. Con tu guía hemos crecido en conocimiento y en el camino. Hemos aprendido a soñar. Gracias, maestro, por todo lo que has hecho por nosotros. Muchas felicidades, maestro. Son las palabras de la alumna de tercer grado, Sandra Itzel Melitón González, quien le trajo esta bonita poesía a sus maestros y a sus maestras. El Día del Maestro en México se celebra cada 15 de mayo desde 1918. La fecha fue elegida en honor a San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores, y como reconocimiento a la labor esencial que realizan los maestros en la formación de nuestra sociedad en cada uno de los rincones de nuestra bella y hermosa República Mexicana. A continuación, tenemos una serie de dinámicas dirigidas por la ciudadana Diana Itzel Felipe Juárez. Vamos a pedir a nuestra amiga Diana Itzel que por ahí dirija las dinámicas para los alumnos, para los maestros y las alumnas
que el día de hoy se encuentran presentes. Fuertes los aplausos. Sí, está bien. Bueno, como ya escucharon, maestros, invitados especiales, vamos a tener 2 dinámicas y como ven al frente de los maestros tenemos los premios. Vayan pasándome por favor las llaves de aquellos camionetones, de aquellas jeeps para los 2 ganadores. Entonces, le voy a pedir a nuestros invitados especiales que se pongan de pie y se acerquen hacia mí. Les voy a pasar sus utensilios de la primera dinámica. Por favor, maestros, acérquense por favor hacia acá. Sí, en el centro. Agarren una cucharita. Sí, una cuchara. Y pasan al centro. Una cuchara. Sí. Bueno, nuestros maestros ya tienen las herramientas para la dinámica y para ganarse el carro del año. Por favor, pasamos al centro. Nuestros maestros, por favor, los 5 maestros al centro. ¿De qué consta nuestra dinámica? Al centro, maestros. Piden mucha disciplina y no veo que hagan caso. Entonces, la dinámica va a constar, nos vamos a poner la cuchara en la boca y vamos a poner el liche en la cuchara. Aquí va a ser muy importante el equilibrio que tengan en la cuchara con el liche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer, vamos a hacer la vuelta a las mesas, 2 vueltas. Quien llegue primero al centro y en ningún momento se le cayó el liche de la cuchara, gana. Entonces, vamos a la cuenta de 3, me ayudan los niños y los papás para que los maestros empiecen su recorrido. 1, 2, 3. Despacio, despacio. No, hombre, tienen mucho equilibrio. Se van a ir luego las 3 camionetonas. El primero que llegue. Pero falta una vuelta. El primero que llegue. Vamos. No, ya perdió el maestro. Vamos, ya se cayó el liche, maestra. Vamos, el primero que llegue al centro. El maestro, el supervisor. Un aplauso, por favor. Enfermera Alma, páseme las llaves del jeep. Pase acá por su regalo. Pero antes, maestro, antes de ganarse el premio, me tiene que contestar una pregunta muy difícil. Muy difícil. Acérquese conmigo. Acá. Dígame, ¿quién descubrió América? Bueno, le voy a dar una clase de historia. Históricamente se dice que fue Cristóbal Colón. Pero ya antes se tienen vestigios de que los vikingos habían llegado a la parte baja de América. Entonces nosotros decimos que Cristóbal Colón descubrió América, pero en realidad ya había habido antes otros que habían llegado, pero no había registros como tal. Ya Cristóbal Colón vino con una encomienda de la reina Isabel de colonizar América, de traernos la religión que tenemos hoy día, y por eso queda registrado, pero antes ya había habido vestigios de que habían llegado algunos navegantes vikingos. Ok, un aplauso para el maestro y la clase que nos acaba de dar.
Que se nos quede bien metido en la mente, no vayamos a hacer el ridículo como aquella presidenta de España con sus ridiculeces de Cristóbal Colón y que Hernán Cortés, ¿ok? Un aplauso. Vamos nuevamente, maestros, no les dije que tomaran asiento, maestros, yo entiendo que es su celebración. Ok, le voy a pedir aquí a la enfermera Alma que me ponga los vasos en el centro, en el piso. La dinámica va a ser la siguiente, lleva por título el baile de los vasos. Es como el baile de las sillas, pero este es el baile de los vasos. ¿De qué va a constar? Los maestros van a bailar en círculo con los vasos. Cuando se acabe la música, cada maestro va a tomar un vaso. El maestro que estén juntos los vasitos porque es como el juego de las sillas, pero que estén en círculo porque van a bailar en círculo los maestros. Es el baile de los vasos, es como el de las sillas, se acaba la música y rápidamente cogemos un vaso y quien se quede sin vaso pierde, pero con eso viene un castigo, ya sea le toca cantar, le toca bailar, le toca recitar o le toca correr. Todo va a depender de qué ánimo me agarren a mí. Entonces, le voy a pedir aquí, ¿quién me apoya con la música? Ok, maestros, formen un círculo y vamos a empezar a bailar. No nomás vamos a caminar, maestros, porque ustedes nos piden que seamos dinámicos, bailemos, cantemos. Vamos a girar alrededor de los vasos bailando. Cualquier baile que ustedes quieran. Si quieren reggaetonear, quieren perrear, háganlo, maestros. Es su día. Entonces, el último que termine, el último que agarre su vaso es el ganador. Y ahora sí viene la camioneta, la Ram. Entonces, vamos, a la cuenta de 3 empieza la música. 1, 2, 3. Empezamos, maestros, ya empezó la música, nomás que no se escucha. Esa. Aviéntense, aviéntense. Hasta el piso, maestros, hasta el piso. Movamos las caderas. Vamos, vamos, vamos. ¡Hey! No, maestro, se durmió. Era agarrar un vaso. No, ¿cómo así? Pero este fue un ensayo, fue un ensayo, fue un ensayo. Ponemos los vasos. Le pido a la enfermera Alma que quite los vasos. No, que vamos a hacer trampa, maestros. Nada de acercar los vasos. Ahora. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Levante la mano el maestro perdedor. No. Bueno, como castigo nuestro maestro se va a poner al centro de la pista y nos va a bailar y nos va a cantar La Pelusa. Entonces, lo escuchamos fuerte. A ver, las maestras guapas, preciosas, a un lado, a bailar con el maestro La Pelusa. Vamos, vamos, a la cuenta de 3. Todos, 1, 2, 3. La Pelusa.
Bueno, ya acabó, ya. Yo sé que aman bailar, pero ya. Sale nuestro maestro y se quedan los 4 restantes. Vamos por un premio grande, el pez gordo de la tarde. Entonces, ¿ya quitamos el vaso? ¿Ya? Ok. Empezamos con la música. Bailen, maestras, ándele así. Esa. Aviéntense, aviéntense. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? La maestra. Ok, pase la maestra para acá porque nos va a cantar. Nos va a cantar la de Pimpón es un muñeco, para no ser tan malas. Vamos, vamos, todos hay que aplaudirle. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y bueno. Ok, un aplauso para la maestra. Quedan 2 vasos. ¿Sí quedan 2 vasos? Ok, quedan 2 vasos. Se les están agotando las oportunidades, maestros. Vamos nuevamente con el baile. Vamos, bailemos. Bailando, bailando, bailando. Ajay, ajay. Directamente de Tampico, Tamaulipas. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero corazón, porque lo voy a pescar. Aquí tengo mi agua, muy cerquita del mar. Pronto voy a estar en aguas para ponerme a pescar. Camarón pelo, tú quieres camarón. ¡Oh! Perdió nuestro maestro. Ok, viene el castigo del maestro. ¿Qué dicen? ¿Que corra o que nos haga lagartijas? ¿Qué quieren? ¿Que nos haga lagartijas o que corra? ¿Qué quieren, niños? ¡Es su momento! ¿Qué quieren? Que baile, quieren que baile. ¿Cuál quieren que baile? Que lo sacuda, dicen. Algo de reggaetón, pues. Al centro, maestro, algo de reggaetón. Hay que mover las caderas. Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena, bailandera muy sensual. Nuevamente el sabor de Selva Negra. Hasta ahí. Listo. Viene el último vaso, la última. Aquí se define quién gana la camioneta blanca. Y sale de aquí con camionetón. Vamos, vamos. Los últimos 2 maestros que quedan. Que queda el último premio.
Va, damos vuelta con el baile. Saludos para Iván y para Chugui. ¡Uba, uba! Oh, ni modo. El supervisor perdió. El castigo del supervisor va a ser dar una vuelta corriendo al campo. Vamos, supervisor. Una vuelta al campo, vamos. Ahora, 1, 2, 3. Pues sí hay que hacerlos trabajar. A nosotros nos hacen trabajar. Es nuestro momento, es nuestro momento. Aguas la rodilla, supervisor, por favor. Hasta ahí. ¡Bravo! Bueno. ¿Mande? Ok, que pase la maestra Alma. La maestra ganadora, que pase por su premio. Un aplauso para la maestra. Ok, hasta aquí acabaron las dinámicas. Felicidades, maestros. Fuerte los aplausos para los maestros y las maestras. No. A continuación, vamos a realizar un baile tradicional, un clásico en toda la Huasteca Potosina, hidalguense y veracruzana. El tema del sonsolito, para que por ahí nos acompañe la señora Raimunda y el señor don Ricardo al centro de la pista para que ellos inicien con este baile. Bueno, le vamos a pedir al profe Ricardo que inicie con la señora Raimunda. Al profe Ricardo al centro de la pista con la señora Raimunda, porque van a iniciar el tradicional son solito. Son, no sonso. Son solito. Pásenle, doña Ray. El profe Ricardo. Como no hay sombrero, nada más van a ir por la pareja cuando ya les toque. ¿Sí? Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. ¡Bájale! Fuerte los aplausos para el profesor Mascorro, para la señora Raimunda, que en esta tarde nos están deleitando con el tradicional son solito. Que le ayude a zapatear. Niños, fuerte los aplausos para el profe Mascorro. Discúlpeme, caballero, disculpe que voy a hablar. Ahora la deja solita, la queremos ver bailar. Discúlpeme, señorita, disculpe que voy a hablar. Que busque a su bailador, que la acompañe a bailar. Échale, profe, échale, profe. Discúlpeme, bailadora, disculpe que voy a hablar.
deja solito, él también sabe bailar. Discúlpeme compañero, disculpe que voy a hablar, que busque a su bailadora, que lo acompañe a bailar. Discúlpeme pues señora, disculpe que voy a hablar, ahora la deja solita, la queremos ver bailar. ¡Échale Goyo! Escúchame bailadora y escuche que voy a hablar. Hoy busca a su bailador que lo acompañe a bailar. El que no es de acuerdo y donde quiera de perder. Donde quiera de Báilele, Danielito, báilele, Danielito Sam. Con todos sus caimancitos, el caimán un día salió. La caimana un día salió con todos sus caimancitos. El caimán la persiguió, dijo: estos son mis hijitos. De los aplausos, es así como hicimos este mini sonsolito para que no se pierda la tradición aquí en las escuelas. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde de 15 de mayo del 2026. Para continuar con nuestro programa, detrás de cada estudiante exitoso hay un maestro excepcional, así como tú, profe, así como tú, maestra. Hoy es día de celebrar a quienes inspiran el amor por aprender y crecer cada día. Feliz día del maestro y de la maestra. Son los mejores deseos de todos los alumnos y padres de familia que el día de hoy nos reunimos para celebrar este sencillo pero significativo programa y que no pase desapercibido el día del maestro. Muchas gracias. Vamos a pedirle por ahí al profesor Mascorro a que nos venga a dirigir unas palabras a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña, así como a los maestros y a las maestras. Profe, el espacio es suyo. Fuerte los aplausos. Mire como que por aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los padres de familia, al comité de la escuela, a los maestros que nos hicieron el favor de acompañarnos. El día de ayer yo estuve en una ceremonia de 30 años de servicio y hace 30 años mi papá y mi mamá me llevaron por primera vez a trabajar a una escuela primaria
con 18 años que tenía yo, un joven, y ayer tuve el privilegio de que me acompañara mi papá y mi mamá, agregando a uno de mis hijos, a estos 30 años de servicio. Créanme que fue algo tan bonito, porque en esta vida los únicos o las únicas personas que no dejaron de creer en mí fueron mis padres, así también como sus hijos, ustedes con sus hijos, que jamás los sueltan de la mano, y de verdad muy agradecido. Se nos juntaron estas fechas, el Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Maestro, pero pues de verdad nuevamente agradecerles por este bonito programa. A los niños de la escuela primaria, a pesar de que corrieron, ya vimos que le tienen miedo al sonsolito. Vamos a utilizar el sonsolito a la hora del recreo, a la hora de entrada y a la hora de la salida. Pues muchísimas gracias y que se la sigan pasando bonito, maestros y maestras. Muchas gracias, señores. Bueno, las palabras del profe Mascorro, director de nuestra escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, de esta localidad de Cuayo, Buenavista. Pues bueno, a nombre de todo el comité de la escuela y de padres de familia, muchas gracias por habernos acompañado, maestros, gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros, de poderlos celebrar hoy en vida. Y bueno, los invitamos a que no se retiren. A continuación tenemos por ahí un pequeño refrigerio preparado por cada uno de los padres de familia que por ahí le rascaron, le buscaron. La cosa es festejarlos el día de hoy. Pues muchas gracias, buen provecho, esperemos que les gusten todas las comidas, no se llenen con una sola comida, traten de probar todas las comidas. Debieron de haber traído su topper, profes. Pues bueno, muchas gracias, de antemano muchas gracias, que se la sigan pasando chido. Les vamos a poner un poco de música, ustedes dirán si quieren cumbia, quieren guapangos, quieren reggaetón. Fuertes los aplausos antes de irnos. Ayer me llegó.
Pedimos a todos los niños que pasen por su platillo. Niños, Jesús, Brian, vénganse a comer con sus maestros. Fórmense acá, donde están las señoras, todos ordenados, fórmense, ordenaditos para que les dé un platillo. Como bailan mi lindo muchachito sobre la arena, el mar tiene que imitarlo, se mueve al mismo ritmo de una palmera. Dum dum mueve su cintura, lo miro emocionado que me verle eso. El sol baña su figura, lo vuelvo a contemplar, quiero darle un beso. Dum dum la 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 la, dum dum la 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 la, dum dum la 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 la, dum dum la la la. ¡Ay! ¡Ay, qué sabor! Con la sonora tropical. Y pues de la cumbia, seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salta. El sol que se está ocultando se queda todo el tiempo para mirarlo. Dum, dum, todo se estremece, todo se ilumina con su sonrisa. Las olas bañan la arena que juega con su pelo la suave brisa. Dum, dum, la 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 la, dum, dum, la 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 la.